La mecánica del caracol. Con Eva Caballero. La Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV nos propone este curso, Un paseo por la geometría, un programa de 10 conferencias sobre la aplicación de las matemáticas a campos tan diversos como el teatro, el arte, la climatología, la criptografía o el fútbol incluso. Mañana miércoles comienza este ciclo de charlas con la conferencia de Antonio de la Fuente Arjona, actor de teatro, cine y televisión. Pero ¿es que el teatro sirve para enseñar matemáticas? Así que es la primera pregunta que le vamos a hacer a Antonio de la Fuente, que está por aquí. Gracias por habernos acompañado en este pequeño anticipo de la charla que vas a dar mañana. Así que te lanzo la primera pregunta a bocajarro. ¿Sirve el teatro para enseñar matemáticas? Precisamente eso es lo que yo intento demostrar con esta colección de libros que se llevan publicando desde el 92. Y entonces es una teoría en la que empecé a trabajar con el primer libro que se publicó, el del ladrón de palabras, y poco a poco cada libro lo que hace es confirmar que se puede, ¿no? Entonces cada libro está, aparte de la propia historia que trata sobre una asignatura, cada libro trata sobre una asignatura, cada libro está pergeñado, lleno, trufado de juegos, por un lado para que el niño se involucre más en la historia o en la materia que se está tratando, y también como ideas, posibles ejemplos de cómo usar el teatro dentro del aula. Porque lo que me parece fundamental es que no es un teatro al uso que se usa en la escuela como para representar al final de curso y tal, sino esto es como, me gusta mucho la idea del ámbito íntimo del aula, de cómo el profesor utiliza el teatro dentro de su horario lectivo como una herramienta más para que los chavales vivencien esas materias, vamos. Bueno, hay una realidad objetiva, que es que si escribes un libro sobre teatro e historia, o sobre teatro y literatura, o sobre teatro y lengua, bueno, pues vemos que puede ser relativamente coherente, complementario, sencillo, pero llega un momento en que llegas a las matemáticas y dices, glups, ¿cómo meto aquí las matemáticas, los números, los polinomios en todo este tema de la representación? Para mí fue un reto porque, claro, todo mi trabajo consiste en que eso se pueda representar además. O sea, no solo que se trabaje en el aula con eso, sino que además es teatro. Por lo tanto, una parte fundamental es esa posibilidad de que eso pueda subir a un escenario. Entonces, era un reto convertir en algo visual y vivencial para los actores, para los chavales que lo interpreten o los actores profesionales que lo interpreten, pues problemas matemáticos y parte de las matemáticas, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco del argumento de la rebelión de los números. Toda esta serie de libros está protagonizada por un grupo de chavales que más o menos están ya pues identificados a lo largo de los libros, y en esta ocasión pasa algo que para algunos chavales es algo fantástico, que es que desaparece el profesor de matemáticas. Lo que pasa es que en este caso es una fantasía que da pie a una aventura en toda regla, siempre con el objetivo de demostrar que las matemáticas son necesarias en la vida, y que sin las matemáticas realmente viviríamos en medio de un caos. Claro. La historia es, como que los números se revelan, por fin, hartos de que a todo el mundo le disgusten las matemáticas, harto de que los chavales piensen de que la matemática es un rollo, pues deciden desaparecer un día. Toda la primera escena es muy divertida porque es como un cónclave, una asamblea de los números decidiendo qué van a hacer, ¿no? Y deciden rebelarse, desaparecer, pero en su ida, en su retiro, se llevan al profesor de matemáticas, que ellos consideran que no es un secuestro, sino ellos lo llaman una liberación. Han liberado al profesor de sus alumnos, y de por fin este profesor podrá vivir en un mundo fantástico de la matemática donde esté cómodo, tranquilo y tal. De hecho, según la historia va avanzando, al final los niños, cuando llegan a los personajes principales, cuando llegan al final, a donde está escondido, secuestrado el profesor, ellos piensan que se van a encontrar al profesor todo triste, deseando que le rescaten, y no, tal como una de las ilustraciones del libro, que son bastante divertidas, de Juan Manuel García Álvarez, pues se le ve al profesor tumbado a la Bartola una hamaca diciendo, no, si yo no me quiero ir, si yo aquí estoy encantado, ¿no? Sí, sin tanto borrico alrededor que desprecia los números. Bueno, es comprensible. De todas formas, lo curioso y lo interesante de este tipo de proyectos es que realmente estamos hablando de niños pequeños, ¿no? Porque estos libros, ¿a qué edades va dirigido? Sí, el rango de edad es de 6 a 12 años. De 6 a 12. Que bueno, a los 12 años
bueno, 10, 12 años, pero yo estoy pensando en niños de 6, 7 años que están empezando precisamente ahora en la escuela a trabajar con números, pero al mismo tiempo seguramente son los que más se pueden sumergir en la historia, sí, ¿verdad? Y vivirla. Sí, es muy curioso porque me ha pasado aquí en España y bueno, estos libros además tienen mucho movimiento fuera de España, en Latinoamérica. En España se mueven muy en el ámbito educativo y en Latinoamérica es que se representan a nivel profesional por compañías, ¿no? Y entonces hay un profesor con el que contacté, además a través de las personas de Marta y de Raúl de aquí del País Vasco, de la Universidad del País Vasco, que es Omar, que es de Puerto Rico, creo y tal. Entonces, por ejemplo, los protagonistas son la panda de los últimos de la clase, es decir, unos niños a los que no les gustan las matemáticas. Cuando yo estoy haciendo presentaciones de los libros, muchas veces los niños de los más pequeños, cuando le pregunto, bueno, ¿y a quién? Porque en general a los niños no les gustan las matemáticas, ¿a vosotros os gustan? Dicen, sí. Hay una mayoría que sí les gusta. Sí. Y hablando con Omar me decía, es que mis alumnos de matemáticas sí les gustan las matemáticas, entonces les resulta raro que los protagonistas sean niños a los que no les gustan las matemáticas. Y luego hablando con Raúl, es cierto, y yo creo que yo lo viví por experiencia propia, que cuando eres más pequeño las matemáticas te enganchan. Luego hay un momento en el que empiezas a desconectar. Sí. Me imagino que diferentes factores. En mi caso yo creo que influyó mucho lo de un profesor. Es fundamental. Yo tenía un profesor en la escuela que era muy comprometido, que nos motivaba mucho, y cuando ya pasé al instituto, ya el profesor que tenía era como con mucha distancia, ya era otra cosa, no resultaba tan atractivo, ¿no? Este tipo de herramientas en clase, ¿cómo las ves? O sea, pueden ser un apoyo importante para el día a día, no para un caso excepcional, sino para el día a día de un aula. Yo creo que, como yo comento en las conferencias que doy, es como una herramienta más, igual que poner unas diapositivas, o ir a un museo, o buscar unos libros determinados de texto, es igual, es una herramienta más, es para un día determinado usar el teatro para vivenciar un problema, algo concreto del lenguaje, del segundo idioma, crear manualidades, algo de arte, o sea, es eso, es como un elemento más, y que puede ser muy útil, porque además yo creo que en la educación es fundamental, lo bueno que te da el teatro es vivenciar esa asignatura, ¿no? O sea, cuando los niños vivencian un problema matemático, o sea, lo están representando, ¿no? Entonces eso cala muchísimo más, va a quedar mucho más, ¿no? En la rebelión de los números, en algunos momentos hay que coger papel y lápiz, ¿no? Sí. No es simplemente representación teatral, sino que también se puede leer tranquilamente en casa y... Sí, lo que yo comentaba antes, que los libros están llenos de juegos, como para que el lector, tranquilamente, él solo en su casa, mientras está leyendo el libro, pues el libro le invita a involucrarse más en la acción por medio de juegos, e incluso todos los enigmas que se van dando, en este caso que son esas puertas que se tienen que ir abriendo para entrar en el mundo de los números, tienen que resolver el enigma. Lo que se le invita al lector es que lo resuelva antes que los protagonistas. Hace unos meses estuvimos charlando con la autora de un libro para niños, bueno, en este caso para niños más mayorcitos, de 12, 13, 14, 15 años, adolescentes, sobre física cuántica. Y fue también muy interesante porque estuvimos hablando de la necesidad de no apartar lo lúdico, por así decirlo, de la enseñanza, porque es lo que trae ese componente de enganche, ¿no? Hacia materias que en principio parecen muy áridas. Las matemáticas y la física cuántica en principio nos parecen muy áridas, pero también ahí se puede aprender jugando. Sí, ayer que vino Raúl a buscarme al aeropuerto me comentaba una experiencia que dice, es curioso cómo él, cuando en su programa de radio plantea unos problemitas de matemáticas. Sí. Estamos hablando de Raúl Ibáñez, que está en Graffiti todas las semanas hablando de matemáticas desde hace ya la tira de años. Pues dice que es curioso que cuando él plantea un problema como juego, todo el mundo participa, pero cuando él dice voy a poner un problema matemático, casi todos se echan hacia atrás y todo el mundo recula ya como con miedo, con distancia, ¿no? Entonces es curioso que si tú hablas de juego, la gente está dispuesta a jugar. Lo ve como menos trascendente, menos serio. Si tú ya lo nominas como matemáticas, ya de pronto es algo como con cierto respeto, ¿no? ¿No tienes ninguna obra de teatro sobre las derivadas? No, todavía no. Tienes que pasar al instituto ahora, ¿no? Todavía. No,
además lo bueno que tengo es que con cada libro siempre busco profesionales de cada materia para que me vayan apoyando y asesorando, porque claro, mis conocimientos son bastante básicos y entonces me viene muy bien que ellos hagan como una criba de por aquí va bien, esto se entiende, no se entiende. Es que con las matemáticas además pasa algo que no pasa con otras materias que aprendemos en la escuela, y es que se olvida muy fácilmente, ¿verdad? Sí, y eso, y es curioso. Y eso que lo usamos mucho. Claro, que están en el día a día, ¿no? Yo no sé por qué, quizás es por eso, por el respeto que se le tiene, ¿no? Sí. Tendremos que ponernos al día. Todos nos solemos poner al día cuando los hijos empiezan a tener edad de traernos deberes a casa, y hay que ayudarles. Bueno, en nuestro caso es sencillo, les damos tu libro y bueno, pues que desarrollen ahí su imaginación y su gusto por las matemáticas. Lo que ocurre con estos libros, además, que como cubren una edad así, los más pequeños de 6 años, que a veces tienen problemas a nivel de lectura, es muy interesante lo de la lectura acompañada, que el padre lee con el niño o con la niña el libro, ¿no? Y eso también involucra a los padres en lo que está ocurriendo, en la acción, en la historia, ¿no? Sí, en ese sentido el teatro además es más vivo, ¿no? Claro. Que una simple lectura. Bueno, pues nada, nos apuntamos la idea, la rebelión de los números, como parte de una forma de aprender matemáticas de forma lúdica. Y con cuidadito, no va a ser que se nos revelen algunos números, porque hagamos un mal trabajo. Hay que tratarlos bien. Además hay una parte de la historia que para complicar más la aventura de la panda de los últimos de la clase, resulta que los números, de pronto cuando alguien habla mal de ellos, desaparece un número, cada vez desaparece uno, y entonces cada enigma nuevo tienen que resolverlo con menos números, porque los números se transforman en sonidos. De pronto el 2 se transforma en una pedorreta, el 5 en una palmada, tal. Entonces es muy divertido como los niños, cuando hago las presentaciones de los libros, los chavales también participan, y entonces ellos tienen que hacer cuentas, sumando, restando, tal, pues con pedorretas, con palmadas, con tal. Es muy curioso, ¿no? Porque de pronto el hecho abstracto es como va más allá. Ya no es un símbolo, un dibujo, sino además es un sonido, es una palmada, un gesto, ¿no? Bueno, mañana en la charla, que es, recordamos, a las 12 en la Facultad de Ciencia y Tecnología, mañana vas a estar con universitarios, fundamentalmente. Está abierta al gran público, puede ir quien quiera, pero normalmente, sobre todo, van a ser universitarios. Ya te van a entrar al trapo, igual que los niños de 7 años. Ya he estado en otros congresos así científicos y la gente participa. Sí. No tanto como los niños, porque ya sabes que los adultos siempre tienen un poco más de reparo, de vergüenza, pero es muy curioso cuando me pongo a leer, porque según voy leyendo, voy planteando, pues me imagino como la persona que va leyendo el libro y tiene que intentar adelantarse a los problemas que van surgiendo, ¿no? Y entonces siempre paro en un momento para que el público intente resolver el enigma y luego continúo. Y es muy curioso porque en cuanto echas una mirada al público siempre hay alguno que intenta resolverlo, ¿no? Sí, claro. Recuérdanos, Antonio, ¿cómo se llama la colección de libros a la que pertenece La Rebelión de los Números? Es Alba y Mayo Teatro, la editorial es Ediciones de la Torre, y son 4 números, son 4 títulos los que han salido. El primero, El ladrón de palabras, que trata sobre la asignatura del lenguaje. El siguiente es La sombra misteriosa, que tocaría un poco la asignatura de manualidades, de creación de arte, utilizando la excusa del teatro de sombras. El tercero es Mi amigo Fren habla raro, que trata el segundo idioma. Está escrito bilingüe castellano-inglés, pero se puede adaptar fácilmente a cualquier otro idioma. De hecho, es un libro que se ha estado representando en Francia, en Marruecos, cambiando por árabe, por francés o tal. Incluso se publicó, lo transformaron en gallego y en catalán también. Y luego el último, La rebelión de los números, que toca lo que es las matemáticas. ¿Y el siguiente proyecto? El siguiente estoy ahí metido, es otra cosa compleja, porque de pronto se me ocurrió, siempre me ha fascinado el tema de la astronomía, y estoy ahí pensando en mandar a la panda de los últimos de la clase al espacio. No descartes la física cuántica. Lo tendré en cuenta, tiene mucho éxito. Pero me pilla un poco lejos, no creas. Bueno, la charla de nuestro invitado, de Antonio de la Fuente Arjona, actor de teatro, de cine, de televisión y, como hemos visto, autor de varios libros sobre la importancia de jugar y de hacer teatro en las aulas, pues va a tener lugar mañana a las 12 del mediodía en el aula 2.5 de la Facultad de Ciencia y Tecnología, en el campus de Leioa.
Los organizadores de estas conferencias son los profesores Raúl Ibáñez, nuestro colaborador de Graffiti, y Marta Macho, del Departamento de Matemáticas. A lo largo de las próximas semanas vamos a ir trayendo a los diferentes conferenciantes que participan en esta iniciativa, un paseo por la geometría, porque nosotros también queremos aportar nuestro granito de arena y recuperar el gusto por las matemáticas. Muchas gracias, Antonio, mucha suerte mañana. Gracias a nosotros.